Bueno, pues buenas noches, encantado, soy Agustín Luceño, profesor de la EON, y os voy a presentar el trabajo que he estado realizando durante casi 30 años eh, sobre lo que versó mi DO y luego he continuado con la tesis doctoral, etcétera. Y ahora estamos haciendo, ya veis, en estudios en Brasil y otros sitios. ¿Veis aquí arriba? ¿Veis mi flecha, verdad? Aquí arriba ya se está prescribiendo también en la sanidad pública. Aquí pone amigdalitis de repetición, manipulación vertebral, ¿no? Donde se ha publicado, y aquí tenemos que está en el Museo de Medicina Osteopática de Estados Unidos, de la ATSU, la tesis doctoral. Yo voy a procurar explicaros todo lo que sé, lo que he ido investigando a lo largo de los años y comparando, también lo vamos a comparar con los estudios previos de otras manipulaciones que se han hecho en el siglo XX. Y cualquier duda que tengáis por el chat me podéis ir preguntando, etcétera. Eh, Esto ya lo hemos explicado en diversos foros y doy una clase habitualmente en la Universidad de Granada. Aquí también este año pasado, en la primera jornada de actualización en fisioterapia manual osteopática, del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España. El grupo de trabajo de fisioterapia manual osteopática al que pertenezco, pues propusimos una serie de conferencias y una es esta de las manipulaciones vertebrales en el tratamiento de la amigdalitis. Resultados a corto y a largo plazo en diversos estudios. Me voy a centrar sobre todo en el de mi tesis doctoral, pero también vamos a compararlo. Y aquí vemos el grupo experimental abajo, cómo pasaban en rojo número de episodios del año anterior y en verde el año posterior, que luego lo veremos. Esta conferencia también, como he comentado, la damos en la Universidad de Granada todos los años. Y aquí vemos, aquí a la derecha, estamos investigando también en Brasil, iniciando un ensayo clínico con midiendo el cortisol salival antes, después de las manipulaciones. Mm, Manipulaciones reales o simuladas. Y hay grandes diferencias. Bueno, estos diversos años, como lo hemos ido haciendo. También el Colegio de Fisioterapeutas de Extremadura, en el 22, pues hicimos esta charla, un taller en el que, bueno, participamos y fue muy interesante, ¿no? Eh, ¿De qué vamos a hablar? Pues el programa de resultados de las manipulaciones osteopáticas vertebrales en el tratamiento de la amigdalitis. Lo primero es presentar el ensayo clínico aleatorizado y estratificado. Efectividad del tratamiento de la amigdalitis mediante manipulación osteopática de las vértebras T9-T10. Ensayo clínico aleatorizado. Esta fue mi tesis doctoral que defendí, dirigida por el profesor Ángel Oliva y Ignacio Rossetti, y sobre todo el profesor Ángel Oliva me estuvo tutorizando y bueno, ya teníamos una gran amistad, profesor de aquí de la Escuela de Osteopatía de Madrid también, y ahí continuamos. Luego vamos a hablar de los posibles mecanismos de acción mediados por el cortisol, hipótesis neuroendocrina, porque siempre la gente pregunta, ¿y cuál es la explicación? Pues no la tenemos, el mecanismo de acción a ciencia cierta, pero tenemos algunas hipótesis. Hay que decir que el acetil salicílico, la aspirina, se utilizó durante todo el siglo XX sin saber bien el mecanismo de acción, aunque sí se sabían indicaciones, contraindicaciones, etcétera, y se utilizaba hasta el año 80 por ahí, que le dio el premio Nobel a los que descubrieron la inhibición de las prostaglandinas, el mecanismo de acción de la acetilsalicílico. Pues igual estamos nosotros aquí intentando averiguar los mecanismos de acción, que pueden ser varios, y el cortisol puede ser uno de ellos, claramente. Luego, la comparación de resultados con estudios previos de manipulación vertebral torácica y cervical, porque en Checoslovaquia hacían la manipulación cervical. En España ha sido más habitual la torácica. Líneas futuras y actuales de investigación y aclaración de dudas las que tengáis. Aquí vemos bibliografía que iremos poniendo y que luego tendréis grabado. Os muestro resumidamente, bueno, casi todo lo que puse en el acto de defensa de la tesis doctoral con estos dos directores, a los que agradezco todo el apoyo, igual que previamente a la Escuela de Osteopatía de Madrid. La Universidad de Sevilla fue un lugar maravilloso para poder investigar durante años.
Introducción, pues tenemos aquí un problemón que veis aquí, bueno, la angina que parece que está a punto de estallar. Bueno, estos son fotografías artísticas mías con microscopio. Y vemos que la amigdalitis palatina es una enfermedad relativamente prevalente, sobre todo en la infancia. Vemos aquí estas estadísticas de Alemania. En amigdalitis aguda a la izquierda, vemos cómo en los primeros 10 años hay mucha amigdalitis, luego baja un poco y a los 15, 20, 30, 25 años también hay una meseta, ¿no? En la amigdalitis crónica lo mismo, sube en los primeros 10 años, luego baja un poco y en la adolescencia sube otra vez hasta los 25, 30 años. Esto es importante tenerlo en cuenta porque veremos si se parece o no se parece nuestra muestra a esta distribución. Su tratamiento de elección son antiinflamatorios o antibióticos, como bien sabéis, en algunos casos la amigdalectomía. En la Unión Europea hay 400.000 adultos amigdalectomizados cada año, lo cual, pues bueno, supone un dolor, un coste económico, etc. Estos tratamientos pueden tener efectos secundarios a corto y largo plazo. ¿Cómo? Mm, Pues sí. En caso de amigdalectomía hay dolor de garganta, los adultos de 13 a 17 días de media, en la edad pediátrica de 5 a 7 días, y además de dolorosa hay riesgo de morbilidad y mortalidad iatrogénica. ¿Cómo? Mortalidad por amigdalectomía en el siglo XXI, en Europa. Pues sí, bueno, aquí vemos desde el año 51, por ejemplo, este dibujo de una tesis doctoral que busqué en la bibliografía y cómo, claro, según se va profundizando, la primera zona es la amígdala, luego está la parte basal y todos los vasos sanguíneos piramidalinos y cerca está ya pues la carótida interna, yugular, etcétera. En fin, que hay que tener cuidado con el tema del sangrado. ¿Y hasta qué punto? Pues fijaros, aquí pues hubo hace pocos años la muerte de esta criatura de 3 años en Écija, fue varias veces a urgencias, tal, que si se asfixian, que si sangran. Aquí tenemos también esta Miss Brasil, 2018, con 27 años, falleció tras una operación de de amigdalectomía que suele ser en los días posteriores, ¿no? Aparte que también puede haber en quirófano una parada cardíaca o lo que sea. Vemos que hemos consultado no solamente las mejores bases de datos científicas como PubMed y tal, sino el HOLA y el Semana y toda esta bibliografía extensa. Por lo tanto, hemos dicho que hay cierto riesgo incluso de morbilidad e incluso de mortalidad. De 8 a 10 muertes al año en Alemania por complicaciones de amigdalectomía. Estos son datos de la bibliografía científica. La estimación está entre uno cada 20.000, uno cada 30.000 cirugías en Estados Unidos, hospitalarias más, ambulatorias menos, en fin, que es un problema que si se puede se debe evitar. Por lo tanto, vamos a buscar otras alternativas, ¿verdad? Que es lo que siempre se hace en ciencia y más cuando sabemos por la clínica que hay buenos resultados con ciertos tratamientos. ¿Qué se ha hecho en terapia manual hasta ahora? Pues para el tratamiento de amigdalitis hay ensayos clínicos y registros históricos de tratamiento osteopático manual en infecciones respiratorias en general y en otras infecciones. Aquí tenemos abajo la bibliografía. Still, el padre de la osteopatía, ya en 1910 escribió que el tratamiento osteopático manual de la amigdalitis crónica incluía restablecer la biomecánica perfecta del cuello y de la región torácica. Tratar minuciosamente el área esplácnica, que sabemos que son las vísceras. Esplénico es el bazo, esplácnica las vísceras. Después, pues, Magun, Apleyer, Downing y Chaitov han ido publicando su tratamiento para la amigdalitis. Pero no han hecho ensayos clínicos aleatorizados, etcétera, que sería lo idóneo. Vemos aquí en el libro de Fundamentos en Medicina Osteopática, el libro de la Asociación Osteopática Americana, que la manipulación osteopática dirigida a la reducción del edema y mejora del flujo linfático, probablemente por estimulación del sistema inmune, muy interesante. El Torsten Lien, en 2003, propone un tratamiento que incluye los dos últimos pares de costillas y las vértebras torácicas, que va a ser el tratamiento que nosotros hacemos en el ensayo clínico, manipular las dorsales bajas, concretamente T9 y T10 en este estudio último de la tesis doctoral. Para influir en las glándulas suprarrenales, dice Torsten Lien, pues sí, por ahí van, lo que yo publiqué ya hace 20 años fue eso,
el tema de la hipótesis neuroendocrina por el cortisol estimula las glándulas suprarrenales, porque T9, T10, dorsales bajas, inervan suprarrenales y el bazo, que también órgano totalmente inmunitario. En una revisión de 2020 sobre tratamientos quiroprácticos en pediatría, también están las indicaciones de la amigdalitis, aunque no hay ensayos clínicos al respecto. ¿Qué se ha hecho en manipulaciones espinales concretamente para el tratamiento de la amigdalitis? Pues los profesores Levitt y Abranovich en el 76 ya publicaron, lo tenéis en PubMed, que la manipulación occipito-cervical mejoraba la evolución de las amigdalitis infantiles recurrentes o crónicas. Se centraban en el niño, le seguían durante medio año, un año, bajaban a la mitad el riesgo de operaciones, etc. Luego lo vemos. Yo tuve el honor de cartearme con el profesor Levy en el año 99, cuando yo empecé a hacer estas investigaciones previas. Luego, hemos publicado últimamente, bueno, pues la manipulación de las vértebras torácicas bajas, principalmente T9 y T10 fueron las que estaban más hipomóviles en este estudio que se publicó en la revista de terapia manual y osteopatía, revista de la Escuela de Osteopatía de Madrid, en el 2003. Aquí vemos la foto de las manipulaciones en sedestación, las dos tenis, etcétera. Lo publiqué en 2004 y lo había presentado aquí está premiado, las terceras jornadas hispanolusas de fisioterapia en terapia manual de la Asociación Española de Fisioterapeutas y de la Portuguesa. Entonces, en 2001, y bueno, yo agradezco el premio y realmente fue un espaldarazo para continuar y un interés que hubo importante, que luego me contó una que se manipuló a su hija al llegar porque le van a operar de amigdalitis y no volvió a tener nunca ningún episodio. Cortisol y sistema inmune, bueno, pues estos segmentos T9 y T10, que son los que están normalmente implicados y que son los que hemos utilizado en la última investigación, la de la tesis doctoral, pues inervan las suprarrenales, como ya hemos dicho, productoras de cortisol. Realmente, en los estudios pilotos que estamos haciendo, los resultados son muy interesantes de cómo baja el cortisol en la primera hora, cómo a los que se les manipula de verdad, a los que se hace una manipulación simulada no les baja. A los que se hace una manipulación sin tener amigdalitis tampoco les varía, o sea que no es por el susto. En fin, estamos obteniendo resultados muy interesantes. Se ha observado en los pacientes con amigdalitis que los niveles de cortisol están alterados. Eso ya se sabía de distintos estudios previos, Yagoda, Kumaru-Sampar, etc. Esta hormona influye en el sistema inmunitario y sus niveles se modifican después de una manipulación torácica, como en este estudio de Kumaru-Sampar del 2021. Y en el metaanálisis que hizo Chao y colaboradores, la manipulación espinal también influyó en el cortisol y en biomarcadores inflamatorios, la TNF-alfa, interleuquina 1 beta y la interleuquina 2. Esto también pues, nos da una pista muy clara. Me gusta mucho este esquema de Hawich que utilicé para mi tesis doctoral también, en el que se ve que la manipulación vertebral de alta velocidad influyendo en la columna, pues influye por el eje hipotálamo, HPA, hipotálamo, hipófisis suprarrenales, va bajando, glucocorticoides que se liberan, por también el sistema nervioso autónomo, vegetativo, el sistema nervioso central y el periférico. Vemos aquí cómo se van liberando el sistema nervioso simpático, quiero decir, afecta a la amígdala, el sistema nervioso parasimpático por la acetilcolina. Y aquí vemos también la influencia a nivel antigénico. Antigénicos son los gérmenes que están ahí estimulando, se produce cortisol, etc. Y hay una respuesta del estrés. Bueno, todo esto lo podéis ver en esta bibliografía. Objetivos del estudio. La presente tesis doctoral leí en el 2022, tuvo como objetivo lo primero ver si la manipulación osteopática de las vértebras T9-T10 mejora la evolución de la amigdalitis bajo la hipótesis de que produce una disminución de los días con síntomas y disminución de las recidivas en el siguiente año. Estos son los dos objetivos principales. Si se reduce el episodio en días y si hay menos recidivas en el siguiente año. Vemos que también no importa que sean amigdalitis pultáceas, veis aquí, los placas no hay problema, también las manipulamos. Y porque ya lo sabíamos de 20 y tantos años llevamos haciendo, y que todo el siglo XX se ha hecho en España, en diversas localidades. Aquí vemos esta manipulación con rodillas, que es la que
muchas veces se ha hecho en España tradicionalmente, tanto en adultos como en edad pediátrica. Objetivos secundarios, pues analizar los posibles factores influyentes, si influye si son pultáceas o no, si son hipertróficas o no, la estación del año, la medicación que están tomando, en fin, todo eso se influye de alguna manera. Hipótesis, pues vamos a ver que la manipulación osteopática que estaba en el grupo experimental de estas vértebras T9T10 disminuye significativamente el número de episodios, perdón, el número de días de duración del episodio, porque venían en fase aguda, que hay que decirlo, respecto a la manipulación simulada del grupo control. Se hace una simulación durante el episodio de amigdalitis. La segunda hipótesis es que esta manipulación en el grupo experimental disminuye el número de recidivas durante el siguiente año. Importantísimo, porque de esto dependerá, como me dijeron el otro día en la Universidad de Sevilla, claro, de eso depende que se opere o no se opere el número de episodios que tiene cada año la persona. Respecto al grupo control con manipulación simulada. Y la tercera hipótesis es que los resultados de este tratamiento osteopático de la amigdalitis se correlacionan con algunas de las variables complementarias consideradas en el estudio, que luego veremos muchas de ellas. Pacientes, material y métodos. Aquí tenemos esta retorta ahí con todo el jaleo, a ver qué sale. Pues el diseño fue un ensayo clínico estratificado, aleatorizado, con pacientes, evaluador y analista de datos cegados. Tenemos, por lo tanto, 3 ciegos. Que no está cegado es el que realiza la manipulación, que bien sabe lo que hace. Pero el paciente, el evaluador que hizo el evaluador que preguntaba los resultados al paciente luego y le hacía el seguimiento, y el analista de datos estadísticos, etcétera, estaban cegados. Se registró previamente en este registro internacional. Y es interesante el tema de estratificado. ¿Qué significa? Estratificado según uso de antibióticos. O sea, el paciente venía con su tratamiento puesto por su médico, derivado por su médico, venía por su cuenta, pero ya tenía su tratamiento médico, antiinflamatorio, paracetamol, antibióticos también o no. Entonces, para que no hubiera, es muy importante los antibióticos en todo esto, se supone gran bacteriana, bueno, según criterio médico. En este caso, si hubiera, imaginaros el grupo control más con antibióticos que el grupo experimental o viceversa, eso sería un seco que podría falsear los resultados. Por lo tanto, lo estratificamos según consumo antibiótico. Por lo tanto, se aleatorizaban grupo control, grupo experimental, una vez que sabíamos si tenían antibiótico o no. Por lo tanto, tanto el grupo experimental como el grupo control hubo exactamente el mismo porcentaje de pacientes con antibióticos. Por lo tanto, se anulaba el efecto como variable de confusión. Esto es interesante saberlo. Por lo tanto, es un ensayo clínico con un diseño muy reforzado para controlar esa variable completamente. Los criterios de inclusión, pues que estuvieran padeciendo un episodio diagnosticado de amigdalitis o faringoamigdalitis aguda o recurrente de menos de 48 horas de evolución, porque claro, si llevan ya 3 o 4 días, lo mismo se curaban solos. Entonces, que fuese así de menos de 48 horas. O amigdalitis crónica en fase sintomática, entre 3 y 65 años de edad, de ambos sexos, y que cumplimentaran el estudio y firmaran ese consentimiento y tal, adultos o sus padres o tutores. Criterios de exclusión, pues haber tomado inmunomoduladores o vacunas para la amigdalitis durante los 3 últimos años, porque vamos a ir comparando el año posterior con el número de episodios del año anterior y de 2 años antes, para ver si disminuían o no disminuían. Por lo tanto, eso sería un factor de confusión si hubiesen tomado esa medicación inmunomoduladores o por vacuna. Lo mismo, si habían tomado antibióticos la semana previa, pues podía alterar todo el resultado. Si estaban padeciendo faringitis o adenoiditis, que son las vegetaciones, sin amigdalitis palatina. Por supuesto, los que están amidazopizados, que puede que le quede algún resto por ahí, pero que no es un criterio de exclusión, como en otros estudios, y pacientes imposibles de organizar por teléfono porque había que hacer un seguimiento por parte de la enfermera colaboradora cegada a qué grupo pertenecían. Los que presentaran contraindicaciones al tratamiento experimental en manipulación T9T10, como son pues, artritis reumatoide, fragilidad osteoporótica, etc. Característica de la muestra, pues un lugar de reclutamiento de pacientes, el centro sanitario privado de mi consulta, 2 centros sanitarios de médicos pediatras, una consulta médica general y una clínica privada, aquí lo tenéis. Permiso de la Junta de Extremadura, etc. Forma de selección, esto fue en Cáceres,
pues un muestreo consecutivo. Según iban llegando, no se descartaba nadie y se aplicaban criterios de inclusión y exclusión, que acudían con un episodio diagnóstico de amigdalitis para ser tratados osteopáticamente del mismo. Periodo de captación de pacientes, desde esta fecha de 2014 hasta el 2017, se prolongó bastante el periodo porque, bueno, hubo que hacerlo así en vez de en varios centros públicos y tal, porque nos pedían, si no, un seguro médico, un seguro de responsabilidad civil aparte para ensayos clínicos y tal, que era muy costoso. Y estamos con ese problema, entonces no pudimos hacerlo con mucha derivación hospitalaria como teníamos ya previsto. Por eso fue largo el proceso de captación. En fin, veréis que desde el 2011 hasta el 2022 estábamos desarrollando, planificando y haciendo todo este estudio. La variable a medir, la primera hipótesis, pues manipular las vértebras T9T10, variable independiente, real, grupo experimental, o simulada, grupo control. Variable dependiente, pues el número de días con clínica de amigdalitis. La segunda hipótesis, se mide como variable la manipulación real o simulada y la variable dependiente va a ser el número de episodios de amigdalitis durante el año posterior. Variables a medir en la tercera hipótesis, pues hay un montón de variables, como la edad en años, agrupada también en edad pediátrica menor de 18 años, sí o no, sexo hombre y mujer, hipertrofia amigdalar en 5 grados de Brodsky, pero que se agrupan en hipertrofia clínica grados 3 o 4, cuando es más del 50% del tamaño del espacio orofaríngeo, sí o no. Estas variables dicotómicas permiten hacer análisis de chi cuadrado y tal, muy interesante. Si es pultácea o placas de Pur, sí o no, si es adenitis palpables, aquí los ángulos, subángulos mandibulares, uno con el tamaño más que una alubia, de más de 2 centímetros, y luego si tenían fiebre o no, dolor, infección de oído, dolor de garganta, tos, roncar habitualmente o en el episodio, la estación climática, voz nasal o gangosa habitualmente, o en el episodio, y si tenían moco los días previos. Muy importante, lo tenemos aquí destacado, número de episodios en el último año, porque lo vamos a comparar con el año posterior. Y también número de episodios en el segundo año previo, porque así vamos a ir pudiendo comparar si iban a más los episodios y de pronto disminuyeron. También si tenían antibióticos pautados, antiinflamatorios, paracetamol, tratamiento homeopático o corticoides. Los corticoides son muy importantes porque reducen la inflamación, etcétera, en otros estudios. Resultado del tratamiento a corto plazo, pues vamos a medir unas variables. Los resultados los vamos a categorizar según el tiempo de resolución. Si se resuelve totalmente el caso, sin fiebre, sin dolor, etcétera, en menos de 24 horas, resultado excelente. Si es menos de 48, bueno, esto es cualitativo. Si mejoró pero no se curó en 48 horas, resultado regular. Y mal resultado si no hay mejoría en esas primeras 48 horas, etcétera. Y luego se va a agrupar en una resolución de más de 48 horas, sí o no. Entonces se hace una variable dicotómica, agrupando excelentes y buenos y regulares y malos. Ese a corto plazo. Y a largo plazo, variable a medir, pues vamos a contar el número de episodios de amigdalitis el año siguiente y si tienen número de episodios, si tienen 5 episodios o 1 o 8 o 15. Y recidiva de amigdalitis, sí o no, en los 12 meses siguientes. Esto es muy importante porque vamos a poder dividir los pacientes en recidiva o no. Desde luego, el que no recidiva, pues se sale de la lista quirúrgica para empezar, ¿verdad? Y nos va a permitir comparar con otros estudios. Protocolo de tratamiento, pues tras el reclutamiento y aleatorización, el terapeuta realiza una intervención correspondiente según grupo. A los del grupo control, una maniobra placebo, manipulación simulada, sham manipulation en inglés, que lo podéis encontrar, está estudiado y aceptado científicamente este tipo de manipulación porque el paciente se cree que le han manipulado. En este caso hacemos un estiramiento pasivo, elevando los brazos 150 grados con un suave contacto para no estimular las dorsales y el contacto en dorsales medias. Veis que aquí la rodilla la pongo en una parte más bien alta, dorsales medias. Le elevamos los brazos cuidadosamente a 150 grados de flexión de hombros. Le hemos dicho que vamos a hacer dos tipos de estiramiento, con lo cual no hablamos de clic, ni clac, ni nada. Entonces los pacientes pues están en este grupo control y maniobra placebo y su desarrollo. Y en el grupo experimental, pues lo mismo, le decimos que vamos a hacer dos tipos de estiramiento y que a ellos les ha tocado un grupo.
Y entonces, a esto sí les ponemos en T9, T10, veis que las rodillas están un poco más abajo y hacemos el mismo tipo de manipulación, pero esta vez de verdad. Esta vez un truss, vértebras torácicas en sedestación, brazo cruzado y apoyo el nivel vertebral a manipular en las rodillas del terapeuta sentado. Análisis estadístico. Bueno, vamos a medir, bueno, descriptivamente, media, descripción típica, etcétera, el intervalo de confianza en el 25% para variables continuas y en porcentaje para las cualitativas. Y luego vamos a hacer todo este desarrollo estadístico, Shapiro-Wilk, la Stead-Stein y la Ude-Van-Whitney para verificar si había distribución homogénea en los grupos, G cuadrado para las cualitativas, medidas repetitivas ANOVA, ajuste de Bonferroni y eta 4 de tal, para las cuantitativas vamos a hacer el número de episodios año anterior, año posterior de este estudio. Lo de Manguini. Y luego, muy importante, medimos el riesgo relativo, número necesario a tratar, para ver el efecto clínico, no solamente estadístico. Coeficiente de Pearson y el error de Spearman. Bueno, como siempre se suele hacer en estudios científicos clínicos, significación de 0,05, que es un nivel de confianza del 95%. Aquí vemos, en el 2011 ya Comité Ético de Experimentación, la Universidad de Sevilla lo aprobó, pasó una norma ética de Declaración de Helsinki y empezamos a desarrollar el proyecto. Vamos a ver los resultados, cómo vamos pasando de esta especie de eclipse, cada vez pues, a brillar la salud del paciente. Vemos aquí 143 casos se seleccionaron, de los cuales 22 fueron excluidos, no cumplieron los criterios de exclusión, de los cuales 12 era porque llevaban más de 48 horas. Pues le hicimos un tratamiento real y punto. Y fuera del estudio, gratuitamente. Todos fueron un tratamiento gratuito, por cierto. Edad menor de 3 años, hubo 6 casos, uno vacunado previamente eran 4, nadie rechazó participar ni tal. Aleatorizados, por lo tanto, 121, de los cuales 81 estuvieron en el grupo experimental y 40 en el grupo control. Veis que se aleatorizaba 2-1. Mm, os propongo pensar por qué, en vez de hacer 1-1, 60 y 60, que tiene más potencia estadística, nos da más facilidad de resultado significativo, ¿por qué preferimos hacer 2-1, poniendo el doble en el grupo experimental que en el grupo control? Os dejo ahí la duda para a ver qué se ocurre. Y pérdida de seguimiento, solamente hubo una, que no, una persona cogió el teléfono, al día siguiente, vamos, a los pocos días, etcétera, etcétera, nunca cogió el teléfono, cuando llamaba a la enfermera colaboradora, cegada. Entonces tenemos aquí, por lo tanto, solo una pérdida de seguimiento. Y, por lo tanto, analizamos 80 en el grupo experimental, 40 en el grupo control. 120 sujetos, 70 mujeres y 50 hombres. No hubo diferencias intergrupales significativas para ninguna de las características basales de las muestras. Eran parecidos en número de episodios, características de todas las variables, entre el grupo experimental y el grupo control. ¿Cuántos porcentajes tomaban medicación? Pues el antibiótico el 54%, 65 de 120 pacientes. Hemos dicho que exactamente el mismo porcentaje en el grupo experimental que en el grupo control. Por lo tanto, no influyó para nada, más que en su evolución, pero no que fuera ningún grupo mejor que el otro en ese aspecto. Antiinflamatorios, pues tomaron el 76%, paracetamol casi el 56%, homeopatía el 2,5%, 3 casos de 120, corticoides nadie. Esto es muy importante porque podía haber influido. Imaginaros que tomaran corticoides 10 pacientes del grupo experimental y uno solo del grupo control, pues le está influyendo mucho porque es una medicación potente antiinflamatoria. Anti-AINES y paracetamol el 88%, o sea que tomaba las dos cosas, o sea, sumando ambas cosas y tal, el 88% tomaban algo. La edad, pues fijaros, la edad teníamos bastantes pacientes de 3 a 9 años, menos de 10 a 17, luego remontan de 18 a 25 a 30, ¿veis ahí cómo vuelve a subir en meseta y van bajando? ¿A qué os recuerda esto? Pues os recuerda exactamente a la curva de los amigdalitis aguda y crónica en la distribución de edades en Alemania. Por lo tanto, esto da más representatividad a nuestra muestra, de que no eran sujetos así. Hombre, es normal que con 120 sujetos pues, se distribuya de una forma bastante normal, ¿no?
La media del año anterior, fijaros, el grupo control tuvo 5,45 episodios de amigdalitis el año anterior. El grupo experimental 5,16. No hay diferencia significativa entre ambos grupos, 0,78, ¿no?, de probabilidad. O sea, que podemos afirmar que no había diferencia entre ambos grupos con un 78% de probabilidad. Eh, Comparando 2 años antes con el año anterior, esto es muy importante. ¿Cuántos episodios tenían 2 años antes? ¿Cuánto tenía el año anterior? Pues resulta que iba en aumento. Tenían más episodios el año anterior que 2 años antes. O sea, los pacientes estaban cada vez peor, no se estaban curando solo de forma natural o por los tratamientos que estaban recibiendo. No estaba yendo a menos, sino que estaba yendo a más. Esto lo vemos en el grupo experimental significativamente y una clara tendencia en el grupo control, con el test ANOVA. Pero en el test de los rangos con signo de Wilcoxon es significativo en ambos grupos. Vemos aquí que, bueno, ahora lo vemos mejor, y vemos que este aumento se dio tanto en niños, la media pasó de 4,79 episodios 2 años antes a 6,10 el año anterior. Está aumentando. Y en los adultos había aumentado de 4,19 a 4,94. Vemos, por lo tanto, que tienen más episodios el año previo que 2 años antes. Y aquí vemos que, por lo tanto, 51 casos aumentaron, 15 disminuyeron y 50 casos igual. Aquí tenemos la comparativa de episodios 2 años antes en azul, el año anterior en rojo. Efecto de la intervención de la amigdalitis. Ahora ya vamos a ver los resultados, ¿no? El número de días necesario para resolver el episodio fue significativamente menor en el grupo experimental, bajó a 2 días respecto al grupo control, que bajó o sea, que tuvieron, perdón, 2,39 días. Hubo menos duración de episodio en el grupo experimental, que en el control es significativo, 0,025. Pero bueno, pequeña disminución que aquí vemos los resultados en la primera semana. Esto para mí tiene bastante interés porque vemos que excelentes y buenos, menos de 48 horas, 42,5% del grupo control, 63,75% del grupo experimental, los que se habían resuelto. De hecho, fijaos, excelente, menos de 24 horas, 12,5% y 25% respectivamente. En niños, pues no había diferencias significativas, P 0,7, no hay diferencias significativas como aquí. En adultos, pues sí, es el doble de casos. Fijaros, se resuelven en menos de 48 horas el 33% del grupo experimental, o sea, perdón, del grupo control, y el 68,6% del grupo experimental. Tenemos más del doble de casos resueltos en 48 horas en adultos. Bien, esto es muy interesante. Y ahora vamos a comparar. A los 48 horas, ¿qué riesgo de persistir síntomas a las 48 horas? Pues vemos que hemos conseguido una reducción absoluta del riesgo de 0,21, porque en el grupo experimental el riesgo era 0,36 y el grupo control de 0,58. Por lo tanto, tenemos esa reducción del 21%, riesgo relativo 0,63 y una reducción relativa del riesgo de 0,37. Esto es muy importante. ¿Y por qué he subrayado en verde esto de 0,43, 0,94? Porque no llega a 1. Si hubiese pasado de 1, estadísticamente se considera que puede haber un margen de error. O sea, que con una significación del 95%, el intervalo de confianza del 95%, podemos afirmar que no se debe al azar esto que estamos encontrando. O sea, que no hay una dispersión de datos que se salga del 1 ahí, ¿no? Reducción relativa tenemos 0,37. ¿Y cuál es el número necesario de tratar para reducir el episodio en 48 horas? 4,71. O sea, con que hayamos tratado a 5 pacientes ya le hemos evitado, le hemos reducido la duración del episodio a uno de ellos. Aquí vemos, por lo tanto, el grupo control, que la mayoría están en regulares y malos, y sin embargo el grupo experimental, vemos aquí en estas columnas, la mayoría están en excelentes y buenos, que se le han quitado en 48 horas, menos de 48 horas. Y en adultos más todavía. Vemos que en adultos la reducción absoluta del riesgo de 0,35, la reducción relativa del riesgo de 0,53 es la mitad.
La mitad, muy importante. Vemos aquí que diferencia enorme el grupo experimental, casi eh, la diferencia enorme del grupo, de los que se les quitan 48 horas. Y el número necesario de tratar es de 2,83 solamente. Hay fármacos que tienes que darle a 20 personas para conseguir mejorar a uno. Aquí tenemos 2,83 con 3 personas que lo hayas tratado ya, le has reducido a uno de sus adultos la duración significativamente. Y ahora, más importante todavía, resultado a largo plazo. Muy importante. ¿Qué número de episodios de amigdalitis? Hemos excluido los 10 casos amigdalostomizados y los 6 casos que fueron vacunados en el año posterior, 3 casos que no se había registrado bien el número de episodios de 2 años antes, porque eran muy pequeñitos, por lo que sea. Entonces, eh, el grupo control había pasado 2 años antes de una media de 4,5 a 5,23 y iba en aumento. Y bajó a 2. Fijaros, el grupo control, grupo placebo, bajó de 5,2 episodios al año a 2. Una bajada muy importante. A ver en qué pensáis que puede deberse. Grupo experimental bajó de una media de 4,20, había aumentado a 4,86 el año anterior, que no hay diferencia entre los grupos, vemos aquí, no hay diferencia significativa, y de pronto el año posterior 0,8 de media, 0,8 episodios, y estaban casi en 5 el año anterior. La diferencia entre 2 y 0,8 es muy significativa, ¿veis? 0,005, muy significativa. La diferencia entre 2 años anterior y el año posterior también significativa en ambos grupos. O sea que ambos grupos mejoraron mucho, pero sobre todo el grupo experimental, siendo muy significativo la diferencia entre ambos grupos. Pero dentro de cada grupo, la mejoría ha sido muy grande, porque fijaros el grupo control también como había bajado a 2 episodios de media. Esto para tenerlo en cuenta. Ahora veremos por qué. ¿Qué vemos aquí? Pues vemos esta gráfica importantísima que la revista Hecker la puso destacadamente, porque pasamos, y esto también se ha publicado en el Boletín de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática, por ejemplo, es que vemos aquí el grupo control en negro, cómo pasó, cómo iba en aumento 2 años antes respecto al año anterior y bajó a 2 episodios el año posterior. Esta bajada hasta 2 episodios se debe a efecto placebo, fijaros, desde 5 y pico a 2. Y aquí tenemos el grupo experimental punteado, cómo iba en aumento también, por lo tanto no se curaron solos, ni se curaron por la evolución natural, ni por los tratamientos habituales, y de pronto bajaron a 0,8, muy significativo. Pero claro, hasta 2 o por ahí, más o menos, hasta ahí es placebo, el efecto placebo, y de ahí para abajo, hasta 0,8, el efecto real del tratamiento. Esta es la virtud de los ensayos clínicos que podemos comparar un grupo control experimental para tener este análisis mucho más afinado. Aquí tenemos el número de episodios del año anterior en rojo, año posterior en verde, de cada caso. Vemos cómo bajaron bastante, pero sobre todo en el grupo experimental. El grupo experimental veis que hay muchos puntos verdes en 0, 0, 0, 0, muchos puntos. Algunos estaban en 20 episodios, o en 15, o en 10. Y como fueron bajando, incluso a 0. Bueno, el 60,8% de los pacientes no tuvieron ninguna recidiva en el año posterior. Esto es fundamental. 60,8, casi el 61%. Concretamente, el 60,7% de niños y niñas y el 60,8% de adultos. Frente al 22,5% del grupo control en el siguiente año. O sea, que al año siguiente el 22,5% no tuvo ningún episodio en el grupo control y sin embargo en el grupo experimental fue casi el 61% sin ningún episodio. La diferencia es abismal de no recidivas, ningún episodio. 60,8% de los casos. La diferencia entre ambos grupos, 0,0001, menor de eso, y el G cuadrado es de 15,57. Muy significativo. La medida de efecto del tratamiento de recidiva a los 12 meses, de recaer o no, fue una reducción absoluta del riesgo de 0,38, un 38%. Veis que está dentro del margen menor de 1, la reducción del riesgo de tratamiento respecto a placebo.
Y aquí tenemos una reducción relativa del riesgo de 0,49. A la mitad bajó el riesgo relativamente. ¿Cuánto paciente hay que tratar para prevenir un caso de recaída en el siguiente año? Que no haya recaída. Pues 2,61 pacientes, menos de 3 pacientes, y ya hemos conseguido estos resultados. Por lo tanto, el estudio conviene continuarlo porque es muy esperanzador. La reducción de riesgo de recidiva de amigdalitis a los 12 meses por manipulación, esto lo presentamos también el profesor Ángel Oliva y yo en el Congreso Nacional de Fisioterapia de 2023, porque es una reducción muy importante, ¿no? Está publicado en la revista Fisioterapia. Medidas de efecto de tratamiento a los 12 meses, lo que acabamos de decir, 38%, 49% reducción relativa al riesgo, 2,61. El tipo de manipulación, control placebo, esto nos sirve de repaso. Conclusiones, el 61% no tuvo ninguna recidiva en el grupo experimental, similar niños y adultos, frente al 22,5% del grupo control. Estadísticamente significativo y clínicamente relevante, ¿sí? Ojito. La reducción relativa del riesgo de un 49%, o sea, el grupo experimental se redujo casi a la mitad del riesgo de recidiva comparado con el grupo control. La reducción absoluta del riesgo del 38% del grupo experimental respecto al control, un número de estudios total de 2,61 supone que con ese número de pacientes tratados con la manipulación empleada, la del grupo experimental, se evitaría un caso de recaída en el siguiente año, lo cual es bastante prometedor y además la metodología empleada se puede considerar segura, no hubo efecto secundario que se les preguntó. Relevancia a la profesión o la práctica clínica, pues que un tratamiento manipulativo con bajo número necesario de tratar supone una gran oportunidad para evitar recidivas de amigdalitis y puede ampliar el campo de actuación de los fisioterapeutas. Esto realizado en el Departamento de Fisioterapia de la Universidad de Sevilla, esta tesis doctoral. Estamos continuando con este tipo de ensayo, iniciando en Brasil. Aquí en algunos centros de salud se está planteando, incluso derivando. Y veo que hay, bueno, esto fue hace 2 años, y ya estamos más de 10.000 visualizaciones de el estudio científico publicado en revistas, el CAR, JCR, y la tesis pues lleva más de 2.000 visualizaciones. Está en el Museo de Medicina Osteopática de Estados Unidos, que me solicitaron la tesis por su novedad y resultados, y allí está depositada también con otros archivos que me van pidiendo. Se publicó en este gran libro que os recomiendo, del doctor François Ricard, recientemente fallecido, al que he dedicado una poesía que lo tenéis publicado en redes, y amigo mío, junto con Pablo Escribá, otro grande de la osteopatía, y Hito escribir un libro maravilloso en el 2022 con un montón de evidencia científica, y aquí concluyen que este ensayo clínico de los llamados y colaboradores demuestra que la manipulación osteopática de 9 de 10 mejora la evolución de amigdalitis, sobre todo a largo plazo, fijaros. Y esto ya ha sido, pues claro, referenciado en otras revistas, como esta rusa, donde están mm, recogiéndolo para la amigdalitis crónica. Se está derivando a fisioterapia en atención primaria, amigdalitis de repetición, manipulación vertebral. Fijaros, como tratamiento 2023. Y este certificado de que se está enseñando en 13 países por la Escuela de Osteopatía de Madrid. El grupo control hubo relación positiva significativa, vamos a ver un poquito más de resultados. Significativa a los 12 meses, número de episodios del año anterior, pero no en el grupo experimental. Y recibe a los 12 meses y adenitis, o sea, lo que tuvieran los ganglios linfáticos inflamados mayores de 2 centímetros, hubo relación. O sea, que en el grupo control, que no se les manipuló con TRUS, fue un suave estiramiento, el número de episodios del año anterior y recibe a los 12 meses si estaba relacionado. Cuanto más episodios del año anterior, pues más riesgo de recidiva. No vamos a entrar ahora mucho en discusión, pero bueno, lo podéis ver con detenimiento, lo tenéis publicado en mi tesis doctoral que está en abierto en la Universidad de Sevilla. Y no hubo correlación entre la edad y el número de episodios del año posterior. No hubo correlación.
5 sujetos del grupo experimental y uno del grupo control no recibieron amidalectomía prevista. Estaba previsto operarle y no se les operó porque no tuvieron más episodios. Entonces, 5 sujetos estaban en lista de espera. El segundo año previo habían tenido 8,67 episodios. El año anterior, estos casos que se les evitó la amidalectomía llevaban 10 episodios el año anterior. 10, por eso se les iba a operar, porque se les opera cuando tienen 3 episodios durante 3 años, o 5 episodios 2 años seguidos, o 7 episodios un año. Y luego, el año posterior solamente tuvieron 1,5 episodios, que fue un caso. En 4 casos, 0 episodios. Vemos aquí que se incluyen amigdalitis punta hacia hipertrofia amigdalaris. 5 de estas amígdalas eran hipertróficas. Fijaros qué grande, y a pesar de eso no se les operó porque ya no tuvieron más episodios. Cuando no se repiten las amigdalitis, se van reduciendo el tamaño amigdalar. Sin embargo, cuanto más se repita la amigdalitis, como vienen los libros de otorrinolaringología y saben los expertos, va aumentando, van creciendo las amígdalas, que es el problema, ¿no? La obstrucción respiratoria y tal. Sobre todo si también hay vegetaciones, adenoiditis. Diferencia significativa en las amigdalectomías, pues número de episodios del año anterior, entre los 10 amigdalectomizados tenían una media de 8, en los que sí se amigdalectomizó, tenían una media de 8 episodios del año anterior. Y en lo que no se amigdalectomizó, los 110 restantes, en la media de 5. Vemos, por lo tanto, que se les amigdalectomizó en parte porque tenían mucho más episodios. En los 80 casos del grupo experimental, la media de edad entre los 8 amidalectomizados y los no amidalectomizados, fijaros la diferencia. Los amidalectomizados eran más mayores, tenían unos 24 años de media. Y los no amidalectomizados tienen una media de 11 años. La correlación significativa entre ser amigdalizado en el año posterior y la hipertrofia clínica amigdalar también se dio. Cuanto más hipertrofia clínica amigdalar, más riesgo de ser amigdalextomizado porque es una obstrucción que se produce en la vía aérea. En el grupo experimental, los 24 que recidivaron pasaron, ojo, los que sí recayeron en el año posterior, pasaron de tener 5 episodios de media a 2,71. Y en el grupo control, los que sí recidivaron pasaron de tener una media de 6 episodios a 2,62. Por lo tanto, no hay diferencia, se redujo. No hay disminución sin diferencias significativas intergrupales, hipotéticamente porque el efecto placebo es similar. ¿Veis que ahí bajaron a una 2,7, 2,6? Ningún paciente refirió a efectos adversos, por lo cual en ninguno de los dos grupos se puede considerar seguro, y eso se comprobó en la llamada telefónica a la semana de tratamiento. Discusión de los resultados, vamos avanzando. Antes de terminar, pues hemos resumido un poco la discusión. Hubo correlación negativa entre la edad y el número de episodios del año anterior, pero fue pequeña, un ROR de 0,18. O sea, que los más mayores tenían un poco de menos número de episodios el año anterior. Pero no hubo ninguna entre el número de episodios del año posterior, 0,95. No hubo ninguna correlación entre el número de episodios del año posterior. Por lo tanto, podemos inducir la hipótesis de que la edad influye poco en el resultado a largo plazo, porque no influyó la edad en el año posterior, numéricamente. Entonces se puede plantear el tratamiento a partir de los 3 años. Aunque tenga muchos episodios, aunque tal, aunque cual, vamos a probarlo, porque ya se ha comprobado que puede tener buen resultado. Y aquí vemos lo que ya hemos dicho. En la infancia existe una tendencia natural a la disminución del número de episodios, pero en nuestra muestra en concreto, o había habido una tendencia al aumento de los episodios tanto en niños como en adultos. La gran disminución de episodios en el año posterior observada en ambos grupos no parece atribuible, por tanto, al curso natural de la enfermedad ni a los tratamientos convencionales aplicados, como ya hemos dicho. Esto fue presentado también, este efecto placebo tan importante, pues en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, cuando presenté la memoria del premio Ros Carballo que gané, me hicieron académico el año pasado. Pues la historia pasado y presente de la medicina psicosomática en España, pues de los estudios de influencia psicosomática que ha habido en un ensayo clínico, pues ha sido precisamente este. Esta tesis doctoral que había realizado con estos resultados se publicó en la newsletter de psicosomática precisamente del 2023. Y aquí vemos que la reducción del grupo control se debe, el número de episodios del año posterior respecto al año anterior, se debe al efecto placebo, también el grupo experimental. Por lo tanto, y esto además está pues, en el Museo de Medicina Práctica.
Tenemos, por lo tanto, unas consecuencias en la Academia de Medicina, en el Museo de Medicina Osteopática, esta investigación que hemos hecho aquí en la Universidad de Sevilla, en Cáceres, en España. La considerable disminución del número de episodios post-intervención del grupo control nos hace pensar que pudo haber un fuerte componente placebo en ambos grupos, ¿verdad? Este efecto observado solía ser menor, suele ser de 0,5 a un episodio de media cuando se trata con fármacos en el grupo control, grupo placebo, pues de 0,5 a 1. Hubo un estudio de niños y adultos en el grupo placebo, un 51% no recidivó el siguiente año. En nuestro estudio fue un 22,5 el grupo control. Y hubo otro ensayo clínico pediátrico de profilaxis con linfomiosol frente a placebo durante 6 meses a pacientes candidatos a vitrectomía y el 41% de los casos del grupo placebo no recidivó, mientras que nuestro ensayo fue el 30,77 de esa edad pediátrica. Vemos, por lo tanto, bueno, ciertos parecidos. Perdón, la sobreponderación de, perdona, bueno, la sobreponderación del grupo experimental se está saltando solo. Perdonad, aquí está. La sobreponderación del grupo experimental 2-1 respecto al grupo control se debió a cuestiones éticas. Os pregunté antes por qué podía ser, pues justamente por cuestiones éticas, porque ya sabíamos que funcionaba. Sabíamos que funcionaba y entonces decidimos hacer duplicar el grupo experimental respecto al grupo control para que se beneficiaran desde el primer año la mayoría. Luego se les dijo a todos, tanto el grupo experimental como control, que podían repetir, pasado un año podían volver si tenían algún episodio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eh, esto se hizo por cuestiones éticas, nos daba mucha pena, somos clínicos, yo tengo una bata puesta ahora mismo, no me he puesto una chaqueta, me he puesto una bata para remarcar precisamente que aquí somos clínicos, además de investigadores, etcétera, ¿no? Entonces, pues era éticamente mejor, aunque perdiéramos potencial estadística, tener beneficiados de esos pacientes que querían tratamiento, el doble. Pues muestreo alternativo estratificado, ya hemos dicho que según consumo de antibióticos evitaba ese posible factor de confusión. Cegamiento de paciente, evaluador y analista fue un cegamiento eficaz, que es lo más difícil de conseguir en terapia manual. Lo hemos visto por los efectos placebo en ambos grupos. Esto ha sido validado por las manipulaciones simuladas también en manipulaciones espectrales torácicas en la bibliografía. Aquí lo tenéis. Nuestra metodología concuerda con las recomendaciones de reportar intervenciones en manipulación manipulativa espinal, es decir, que de 2017 ya habíamos hecho todo el protocolo previamente, pero coincidió. Y la manipulación simulada, esa manipulación ya está comprobado que se puede realizar bien. Esta metodología de contacto suave que hemos hecho fue validada por el Instituto de Nortesa de Centro de Ciencia de la Salud. Por lo tanto, y luego ha sido recogido nuestro estudio en este estudio, revisión metaepidemiológica de cegamiento y tratamiento simulado en diseños de manipulación, tratamiento de medicina osteopática, posteriormente. Nuestros resultados, por cierto, son parecidos a los que se consiguen con corticoides. Con corticoides, la reducción de garganta, del dolor en 48 horas de 42% en un tratamiento farmacológico. En nuestro caso fue el 63, 1,5 veces más que el grupo control. Reducir la sintomatología en 24 horas con corticoides, pues 22,4% del grupo experimental frente al 10% del grupo control. En nuestro estudio, 25 frente al 12,5, parecido. Recordéis que no hubo ningún competencia con corticoides en nuestra muestra. Casan estudió también esto de a 48 horas, 1,5 veces mayor grupo experimental que el grupo control. Esta proporción 3 a 2, lo mismo que habíamos conseguido nosotros en 48 horas, ¿verdad? Por lo tanto, es parecido al resultado ese. Con corticoides el tiempo de resolución se reduce en 11 horas, en nuestro caso 8,64 horas. Y vamos acabando. El presente estudio, respecto al publicado en 2004, tuvimos peores resultados a corto plazo y mejores a largo plazo. En el estudio que publicamos en 2004, que fue premiado en 2001 para ser fisioterapeuta, tenemos que este tratamiento manipulativo
osteopático T8 a T12, buscábamos eran T8 a T11 en realidad, las vértebras más hipomóviles, sobre todo eran T9 y T10, por eso las tomamos luego como referencia. Resolvieron el episodio de amigdalitis en 24 horas, el 54,7% y el 76% en 48 horas. En este último estudio de la tesis doctoral, 25% y 64% respectivamente. Por lo tanto, los resultados no eran tan espectaculares a corto plazo, pero sí a largo plazo. El 46% de los pacientes recidivaron en aquel estudio con tres episodios de media en el año posterior, y sin embargo, en nuestro estudio solamente han recidivado, en el último estudio, 39% han tenido recidiva en el siguiente año, con una media de 2,7 episodios, grupo experimental y 2,6 grupo control. En aquel estudio era un solo grupo, perdonad, que no lo he dicho. Correlación del grupo control entre el número de episodios del año anterior y recidiva a los 12 meses no se dio en el grupo experimental, lo que nos induce a plantear la hipótesis de que el tratamiento manipulativo puede ser eficaz independientemente del número de episodios previos, ¿de acuerdo? Si el paciente viene con 5 episodios, o con 10, o con 12, o con 15, no importa, se le puede tratar en la expectativa de que puede dar resultado, ¿eh? Porque no había correlación en el grupo experimental entre el número de episodios previo y la eficacia. Y esto está reforzado porque el número de episodios del año anterior se correlaciona significativamente con el número de episodios del año posterior en el grupo control, pero no en el experimental. ¿De acuerdo? Hipótesis explicativa, vamos a resumir mucho, la neuroendocrina, que está recogida posteriormente en la bibliografía, se ha observado en pacientes variaciones del cortisol al manipular. Hipótesis biomecánica respiratoria, según Fulford, el mejorar la biomecánica respiratoria dorsal, torácica y tal, puede aumentar presiones negativas y que se vacíe de linfa, sangre venosa, etcétera, cabeza a cuello. Por lo tanto, esto podía ser una hipótesis. Hipótesis facial, apoyo en Bordoni y a Player, y la hipótesis antiinflamatoria del metaanálisis de Chow, con lo que hemos dicho antes de los biomarcadores inflamatorios que disminuyen cuando se manipulan las vértebras. Esto ha sido recogido, conceptos de estrés relacionados con fisioterapia. Este autor, Orlando Eusebio, me citó la hipótesis neuroendocrina. Y tenemos este estudio que fue publicado, el de mi tesis doctoral, en esta revista de impacto, Q2. Tenemos, por lo tanto, una evolución, como conclusiones, pues que durante el episodio de amigdalitis, lo hemos dicho, que el 60,86% de adultos por remisión en 48 horas, frente al grupo experimental, sin efectos adversos. Ampliamente se redujo el número de episodios el año posterior en ambos grupos respecto a la manipulación simulada y sin recurrencia de amigdalitis en torno a un 61%, similar en edad pediátrica que en adultos, mientras que el grupo control solamente era el 22,5%. La correlación de nuevo episodio de amigdalitis año anterior y recidiva a los 12 meses en el grupo control, pero no experimental, y recidiva a los 12 meses y adenitis cerebral. La media de episodios del año anterior fue mayor en el número de episodios de pacientes amigdalotomizados el siguiente año. Y el grupo experimental, la media de edad de los amigdalotomizados era más del doble que los no amigdalotomizados. Presentaban hipertrofia amigdalar significativamente. Esto fue el acto de defensa de la tesis doctoral. Agradezco a mi familia todo el apoyo que me han prestado en todos estos años, a mis padres también, y a todos los que han mantenido viva la gran tradición de las terapias manuales a los hijos del arte, desde toda la prehistoria hasta Estil y hasta ahora mismo que acaba de fallecer François Ricard. Esta es mucha medicina osteopática. Gracias por vuestra atención. Quedo a vuestra disposición si tenéis alguna duda, algo que queráis preguntar en el chat. Estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Agustín. Pues nada, aquí os hago este pequeño repaso mientras acabamos. Aquí tenemos distintas hipótesis, comparación con estudios previos, cervical y torácica, todo esto, y Elevich Auranovi, occipito video. Os comento solamente para terminar que muchos pacientes cuando vienen fuera del estudio les manipulo tanto a nivel cervical alto como a nivel dorsal bajo, tanto el tratamiento checo como el tratamiento que se hacía en España durante el siglo XX,
y convendría hacer un estudio en el que se probaran esas variables, si es mejor cervicales, dorsales o ambas. Y para terminar, siempre hemos dicho que, bueno, tengáis cuidado la manipulación cervical, pero ya cuando el paciente, cuando el alumno ha estudiado 4 años de osteopatía y tal, supervisadamente, pues ya quiero terminar con esta diapositiva. El riesgo de eventos adversos de manipulación cervical con impulso es 1000 veces menor que tomar antiinflamatorio analgésico. El riesgo de episodios graves con analgésicos antiinflamatorios es de 6% y con manipulaciones cervicales es del 0,006% según IFOM, que en este estudio del Marco Internacional de Examen Cervical, Patologías Vasculares, de la terapia manual ortopédica, de la Asociación Internacional, la Federación Internacional de Fisioterapeutas en Manipulación Ortopédica. Hicieron este esquema. Por lo tanto, lo digo para que no tengáis reparo los que sepáis manipular bien, en manipular cervicales o dorsales. En cualquier caso, personas que tengan menos experiencia, es más fácil aprender la manipulación dorsal y menos riesgosa, aunque sea muy pequeño el riesgo. Así que os invito a practicarlo, a hacerlo en cualquier país, que estoy a vuestra disposición y me podéis consultar siempre que queráis. Tenéis mi correo y todo para poder realizarlo.